Les extendemos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este espacio. En un entorno empresarial cambiante, las decisiones internas como modificar funciones, horarios o incluso sedes deben adoptarse con criterio estratégico y dentro del marco legal. En esta sesión analizaremos hasta dónde llega el poder directivo del empleador, cuáles son los límites del ius variandi y cómo prevenir actos de hostilidad que pueden generar contingencias laborales. El objetivo es brindarles herramientas claras y prácticas para gestionar cambios organizacionales de forma segura y legal. Para desarrollar esta temática, hoy tenemos el honor de contar con un ponente de amplia y reconocida trayectoria en materia laboral. A continuación, el doctor Rodolfo Rodríguez. Bien, buenos días con todos. Me presento, soy Rodolfo Rodríguez, abogado, y tengo especialidad o me he especializado en Derecho Laboral. Asesoro empresas, varios aspectos, ¿no? en toma de decisiones respecto de la relación que tienen con sus trabajadores y también en el cumplimiento normativo respecto de los requerimientos que realiza o que se hace el órgano de control o de fiscalización, en este caso la SUNAFIL. Bien, hoy trataremos efectivamente el tema de gestión de cambios organizacionales, y para eso lo que tenemos que hacer es primero conocer exactamente cuál es el tema a tratar, ¿no? Una gestión de cambio organizacional, ¿qué es exactamente? ¿No? Para poder ver, tener un panorama primigenio y poder, a partir de ese punto, empezar a desarrollar el tema. Bueno, una gestión de cambio organizacional es la capacidad que podría tener una empresa para adaptar su estructura de organización, es decir, a su equipo de trabajo y los puestos en donde están ubicados, el tiempo o los turnos que tienen o las jornadas, y que implica también estos cambios, las reducciones o modificaciones de las remuneraciones e incluso de las categorías, ¿no? Es decir, adaptar la estructura a funciones o jornadas a las nuevas necesidades que puede tener la empresa dentro del mercado sin incurrir en actos de hostilidad. El problema que se presenta en este tipo de gestión de cambio organizacional es el hecho de que el empleador o el poder del empleador no es absoluto, porque siempre encuentra sus límites dentro del respeto que se tiene con los trabajadores en su dignidad y las condiciones esenciales de trabajo. Sobre todo en el aspecto remunerativo y en el aspecto de la categoría. Ahora, cuando un cambio de las condiciones de trabajo se presentan y se realiza de forma arbitraria, es decir, únicamente toma la decisión el empleador, y además de ello se realiza de manera injustificada, es decir, no hay una razón, una base, un soporte para que el empleador pueda presentar una justificación a su decisión, se cruza hacia la línea de los actos de hostilidad, ¿no? Y que estos actos de hostilidad, como ustedes conocen, son infracciones graves en materia laboral que son equiparables al despido, indirecto porque hace insoportable la relación laboral entre trabajador y empleador, y el afectado es en este caso el trabajador. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este webinar es cómo la empresa debe realizar este tipo de cambios y cómo debe sustentar sus decisiones, basados, por supuesto, en criterios objetivos, asegurando que los cambios que realice llevar a la empresa hacia una forma de modernización. Ya puede hablarse de repente de una nueva estructura o cambios tecnológicos, no afectando, en este caso, los derechos fundamentales de sus trabajadores. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces,
lo que hemos indicado acá, que es efectivamente una gestión de cambios organizacionales. La siguiente, por favor. Ya, ¿por qué es importante hablar de este tema? Ya, es que cuando se generan cambios y toma decisiones por parte de la empresa que tiene el jus variandi, es decir, el poder de dirección, que más adelante vamos a ver que tiene poder de fiscalización, de adecuación, de control y hasta de sanción, hay una línea delgada que separa la decisión de la gerencia o la decisión de la empresa respecto de los actos de hostilidad que se puede cometer con el trabajador o la afectación de sus derechos. Entonces, es importante conocer cómo es que yo puedo realizar mis variaciones sin afectar los derechos al trabajador, porque puedo generar contingencias. Puedo generar, por ejemplo, que los talentos se vayan de la empresa, ¿no? Porque se sienten afectados, ya sea por una decisión de repente justa, pero que no está bien explicada o bien motivada, o que sin querer, efectivamente, yo pueda tomar una decisión arbitraria que afecta al trabajador. Ahora, las razones fundamentales de este tema crítico lo podemos ver, por ejemplo, en un tema de riesgo económico, ¿no? Eh, ¿Cuánto cuesta incurrir en acto de hostilidad para la empresa? ¿No? Un error en una gestión de cambio, es decir, una variación respecto de las condiciones del trabajador, no solo genera el malestar en los trabajadores, sino también contingencias financieras severas. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido arbitrario, que se pueden calcular en una remuneración y media por cada año trabajado y proporcional, en el caso de los meses y días, ¿no? Y también los segundos son multas ante la SUNAFIL, ¿no? Porque los actos de hostilidad son considerados infracciones muy graves. Ahora, también tenemos otra contingencia, ¿no? Cuando se generan este tipo de decisiones arbitrarias e injustificadas de variaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la judicialización de las relaciones laborales. No necesariamente el reclamo de una indemnización por despido arbitrario se puede dar en un reconocimiento por parte de la empresa, sino que el trabajador puede recurrir ante la entidad judicial para no reclamar necesariamente la indemnización, sino el cese de este tipo de actos de hostilidad. No quiere perder el trabajo, pero lo que quiere es eh, conservarlo, ¿no? Entonces, lo que solicita ante el juzgado es que se cambie o cesen este tipo de actos, ¿no? Y los jueces laborales tienden a proteger normalmente al trabajador bajo el principio del indubio pro operatio cuando determinan que efectivamente estas decisiones de las empresas lo han afectado. Y como tercer punto, como indiqué casi al inicio, es la preservación del clima laboral y la retención de los talentos, ¿no? Un cambio que pueda generar la empresa de forma mal gestionado puede ser percibido por parte de los trabajadores como un ataque hacia ellos, ¿no? Con la percepción de una hostilidad que se puede generar o se pueda traducir o transformar, por ejemplo, en la fuga de talentos, ¿no? Los trabajadores claves normalmente son los primeros en irse si se sienten bajo unas condiciones laborales que los perjudican de manera injustificada. Y lo segundo es que el hecho de que estos actos que perjudican a ciertos trabajadores puede extenderse a otros, ¿no? Y generar, pues, en el equipo de trabajo cierta desmotivación o desmoralización, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá lo que vamos a hacer es desarrollar el tema del marco jurídico, el marco jurídico del cambio, ¿no? Ya. Aquí lo que vamos a señalar, lo primero que vamos a señalar es
dónde se encuentra regulado o tratar de definir exactamente qué cosa es el poder directivo, ¿no? Y cómo esto se traduce en la facultad que tiene el empleador de tomar decisiones y realizar actividades de gestión en la empresa. ¿De dónde nace o cuál es el soporte para que el empleador pueda imponer su decisión respecto de los trabajadores en sus actividades de trabajo, sin, por supuesto, afectar los derechos ya ganados y algunos otros aparentemente ganados en el sentido de la perpetuidad? Sin embargo, la ley permite que en algunos casos las decisiones de los empleadores puedan ser tomadas sin consulta incluso de los trabajadores, facultándolo bajo la norma, el artículo 9 del decreto legislativo 728, bajo el poder de dirección, el denominado ius variandi, ¿no? Bien, sí, efectivamente, la definición de la subordinación que encaja todo esto está regulado en el artículo 9 del decreto legislativo 728, donde establece principalmente que el empleador tiene la facultad de dirigir, de fiscalizar y de sancionar al trabajador, ¿no? Estas facultades o este poder de dirección emana pues del contrato de trabajo, ¿no? La subordinación no es necesariamente la sumisión del trabajador, sino la aceptación por parte del trabajador de seguir las instrucciones del empleador dentro del marco legal, dentro del respeto de las normas laborales. Ahora, hay, como hemos visto, tres aristas del poder del empleador, ¿no? Uno, que es la facultad directiva; dos, la facultad fiscalizadora; y tres, la facultad sancionadora. Nos vamos a enmarcar dentro de la facultad directiva, es decir, la de gestión, no de la facultad fiscalizadora, que es la que permite que el empleador pueda supervisar que las órdenes que él imparte se puedan cumplir, que incluye, por supuesto, el tema del control de las asistencias, la revisión de las metas y también de la supervisión del uso de los equipos, vamos a llamarlo así, y tampoco dentro de la facultad sancionadora, que es o que permite al empleador castigar el incumplimiento de las obligaciones laborales, ¿no? O sea, aquellas conductas o faltas que no necesariamente siendo graves, perjudican las actividades o las labores encomendadas al trabajador. Siempre, por supuesto, respetando el debido procedimiento y la proporcionalidad cuando se impone sanciones. Entonces, la facultad directiva es la que vamos a desarrollar o es la que enmarca los cambios de gestión que puede hacer el empleador, ¿no? Esta facultad directiva es en realidad la capacidad o el poder que tiene el empleador de organizar los recursos humanos, es decir, a los trabajadores, y también los recursos técnicos que pueda tener dentro de la empresa, ¿no? El empleador, en este caso, es el que decide qué se hace en la empresa, cómo es que se realiza la prestación y quién determina quién debe realizar la prestación que él decide encargar, ¿no? Esta base es la que precisamente permite implementar los nuevos procesos de gestión y es en la que se sustenta el cambio de gestión que puede hacer el empleador en su decisión de poder de dirección y en su facultad de poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades empresariales, ¿no? Ahora, ¿cómo se justifica estos cambios, ¿no? ¿Cómo es que existe una justificación económica o organizacional, vamos a llamarlo así, y por qué el empleador tiene exactamente esa facultad de gestión? ¿Por qué se le encarga a él o por qué él es el que toma las decisiones y no los trabajadores? Bueno, lo que primero es importante explicar es que existe en el Perú, al menos en nuestra legislación, la libertad de empresa, ¿no?
La Constitución efectivamente ampara el derecho a la iniciativa privada, es decir, en el aspecto económico permite que las empresas puedan desarrollar actividades y las protege en sus decisiones de desarrollo. Y para que una empresa sea rentable, normalmente pues el dueño o el gerente de la empresa debe tener la libertad de poder adaptar su estructura organizacional de la empresa a las necesidades del mercado. Entonces, analizando, el empleador lo que hace es analizar y dice, tengo una empresa, ¿cómo es que voy a estructurarla mejor para poder desarrollar? Pero en el tiempo normalmente las cosas cambian, ¿no? Una estructura empresarial no siempre puede ser la misma, sino que tienen que existir para adaptarse al mercado variaciones, cambios tecnológicos quizás, o cambios de estructura de organización. Ahora ya no necesitaré necesariamente una gran cantidad de trabajadores en el aspecto operativo. Ahora necesitaré muchos otros más trabajadores en el aspecto tecnológico. He comprado maquinarias nuevas y esas maquinarias no solamente van a funcionar en el día como se hacía antes, sino también habrá turnos de madrugada. Voy a abrir nuevas sucursales, no solamente las voy a tener en Lima, he crecido. Ya la demanda no solamente se requiere o se justifica en mis ventas únicamente en Lima, sino también en provincia. Entonces, ¿cómo hago para poder adaptar mi empresa a las necesidades del mercado para que no solamente pueda mantener el negocio, sino también crecer? Entonces, la libertad de empresa me permite eso y también el poder de organización que tiene el empleador, ¿no? Entonces, a través del poder de organización, el trabajador, vamos a llamarle, vende pues su fuerza de trabajo y su tiempo a cambio de una remuneración. Pero el empleador, en este caso, es el que asume el riesgo del negocio, ¿no? Es quien corre con las consecuencias de la rentabilidad de la empresa, no el trabajador, ¿no? Entonces, al asumir el riesgo, la ley le otorga al empleador el mando de la dirección de la actividad comercial empresarial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar respecto a la forma y la modalidad de la prestación, ¿no? Este punto es clave ya para el tema para poder conocer cómo se llevan a cabo los cambios organizacionales, ¿no? Bueno, lo que indicamos es que el artículo 9 permite modificar en el caso del poder de dirección únicamente, no de fiscalización ni de sanción, vamos a centrarnos en el poder de dirección, los procesos de trabajo, ¿no? El cambio permite al empleador el cambio de un entorno manual, por ejemplo, a uno digital, o simplemente que la prestación de servicio que actualmente se realiza se pueda transformar o se pueda realizar de una forma distinta a la anterior, ¿no? También bajo este poder de dirección se permite que en una estructura jerárquica haya cambios de reporte, por ejemplo, de un trabajador a un nuevo jefe o el traslado de este trabajador para que realice actividades en un nuevo equipo de trabajo, ¿no? Estructuro mi empresa. Lo que hago es ya no considerar a este trabajador dentro del área de litigios, por ejemplo, y lo mando al área de asesoría empresarial para empresas. Entonces, estas variaciones son permitidas al empleador. Por ejemplo, también el hecho de la ubicación de las herramientas de trabajo, cómo redistribuyo las oficinas o los espacios, o ya sea no solamente en el mismo local, sino de repente nuevas sedes, ¿no? Esta modalidad y forma de prestación la tiene o tiene la facultad el empresario para poder realizar lo mejor posible sus actividades de empresa, ¿no? Sus actividades de desarrollo. Ahora, ¿cómo se respalda
este tipo de cambios o estas modificaciones, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad real o cómo es que este tipo de cambios o este poder de dirección se ejerce y se puede justificar? A ver, para que el ejercicio del poder de dirección regulada en el artículo 9 del decreto legislativo 728 sea sólido, por ejemplo, frente a una inspección de la SUNAFIL, el cambio siempre debe estar justificado en una necesidad real que tenga la empresa, ¿ya? Por ejemplo, puede estar justificado dentro de una optimización de costos, ¿no? Antes gastaba X soles, ahora con esta nueva organización o reorganización, lo que hago es gastar menos. Por ejemplo, en las nuevas exigencias del cliente también, ¿no? Antes los clientes lo que requerían era el servicio de cierta forma, ahora no la quieren de esta forma, sino de otra. Entonces, los cambios se pueden justificar por las nuevas exigencias del cliente o también por cambios tecnológicos. Antes usaba máquina de escribir, ahora lo que yo requiero son computadoras y para eso necesito personal capacitado y no solamente necesito actividades dentro de la oficina, sino quizás desde casa o quizás desde otras sedes por interconexión. También se justifica el tema del poder de dirección para poder realizar cambios o modificaciones por la necesidad del centro de trabajo cuando las empresas, que normalmente sucede, entran en ciertas cambios societarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de fusiones, en el tema de decisiones, en el tema de adquisiciones, ¿no? En el caso de fusión, por ejemplo, ocurre pues cuando dos empresas de tamaño similar deciden unirse pues para formar una nueva empresa, una nueva sociedad única, ¿no? Y esto lo que trae a consecuencia es que los recursos y también el personal eh, tengan que unirse, ¿no? Y generar un nuevo nombre, ¿no? Es decir, pertenecer a una estructura nueva, ¿no? En el caso de adquisiciones, lo que podríamos indicar, pues, es que, eh, bueno, esto normalmente sucede, pues, cuando una empresa, generalmente, pues, una empresa más grande, ¿no? Es la que compra la totalidad o la mayoría de las acciones de la otra para tomar su control, ¿no? En este caso, el trabajador o los trabajadores pasan a formar parte de una nueva empresa, pero esto por un tema de adquisición, ¿no? Por un tema de cambio societario, ¿no? Y igual en el tema de la decisión, ¿no? Cuando por un tema estratégico lo que hace una empresa es decidir eh, dividirse, ¿no? Dividir no solamente el tema del patrimonio, sino los activos y pasivos y también el capital quizás, y traspasarlo a dos empresas nuevas, o a tres, o empresas ya existentes, ¿no? Con la consecuencia de que los trabajadores también tengan que trasladarse a esa nueva estructura. Es decir, los cambios organizacionales no solamente se generan dentro de una empresa, sino en combinación o en cambios societarios, donde el trabajador tendrá que transitar bajo el poder de dirección para poder ser su actividad útil o rentable a la vida de la empresa, a la producción de la empresa o en lo que la empresa pueda justificar las razones de poder emplear de una o una forma distinta al trabajador en sus actividades. A ver, siguiente, por favor. Ya, a ver, un ratito. Vamos a ver acá. Acá está definición cesarista, la forma de la modalidad de la prestación, ¿no? Por la modalidad de la prestación. Eh, ya, la siguiente, por favor.
Aquí estamos hablando de definición jurídica operativa, el ius variandi, qué se puede cambiar unilateralmente y hasta dónde puede llegar el poder de cambio. Siguiente. Ya. Ya. Vamos a hablar del ius variandi. Sí, del ius variandi, ya, la definición y sus alcances y hasta dónde puede cambiar las condiciones de trabajo de manera unilateral, ¿ya? Es decir, bajo el poder de dirección, exactamente hasta dónde llega la facultad del empleador para poder realizar cambios, ¿no? Y lo que podemos indicar acá es que el ius variandi efectivamente es la facultad que tiene el empleador en su y en uno de los aspectos, facultad de dirección, lo cual le permite al empleador hacer modificaciones de manera unilateral, ¿no? Por supuesto, estas modificaciones unilaterales se realizan respecto de las condiciones de trabajo que no son esenciales necesariamente en la prestación laboral. No esenciales como el tema de turnos, jornadas, ubicación geográfica. Esenciales, vamos a llamar así, en el tema de remuneraciones y categorías, ¿ya? El derecho de la empresa, como se indicó, es aquel de cómo se realiza la prestación, dónde se realiza la prestación y cuándo se realiza la prestación, ¿no? Entonces, estos cambios, además, aparte de ser unilaterales, es decir, tomar la decisión arbitraria a la empresa, lo que tiene que hacerse o lo que tiene que ser es ser un cambio necesario. Es decir, al momento que a mí me reclamen el trabajador y me diga, señor, usted está haciendo un traslado que me afecta, en todo caso, o un traslado porque no necesariamente me afecta, pero no es conveniente para mí porque no lo quiero realizar, ¿no? Lo que el empleador tendrá que demostrar es que efectivamente ese cambio que está realizando es un cambio necesario de las condiciones de trabajo anteriores, ¿no? Y que ese cambio necesario sea un cambio necesario para el negocio, ¿no? Para el negocio productivo y que no altere efectivamente el núcleo del contrato del trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede cambiar unilateralmente y qué es lo que no puede cambiar unilateralmente? Bueno, lo que puede cambiar unilateralmente es el hecho del lugar, por ejemplo, de trabajo. Aquí lo que tenemos que hablar es sobre la modalidad geográfica, ¿no? El empleador efectivamente puede trasladar a un trabajador de una sede a otra, pero siempre que exista necesariamente ya una razón, vamos a llamar una razón técnica o una razón de organización, ¿no? Este cambio geográfico no tiene que generar un perjuicio económico al trabajador y tampoco un perjuicio familiar que sea injustificado, ¿no? El empleador puede hacer cambios de manera unilateral, por ejemplo, al horario y a la jornada de trabajo, ¿no? Es posible, pues, que se pueda modificar la hora de ingreso y salida, por supuesto, ¿no? O también los turnos de trabajo, ¿ya? Pero siempre, por ejemplo, respetando las 48 horas semanales en el sector eh, privado, ¿no? No en los regímenes especiales como son el régimen salud, ¿no? Los 48 horas semanales o las 8 horas diarias, hablamos acá de lo que no son jornadas acumulativas, pero estos cambios se tienen que hacer basándose siempre en necesidades de producción, ¿no? Es decir, tiene que haber una justificación por parte del empleador. Ahora, también lo que puede hacer el empleador es hacer cambios respecto de la forma de ejecución de la prestación, ¿no? Puede realizar
la implementación de nuevos métodos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya no voy a reportar a cierta persona, sino voy a reportar a otro jefe, o a otra persona, o dentro del grupo, la organización va a cambiar. Ahora ya no voy a trabajar con estas personas, sino voy a trabajar con otras, ¿no? Y esto puede responder también a temas de cambios tecnológicos o temas efectivamente de reportes jerárquicos, ¿no? ¿A quién efectivamente reporto? Ya no voy a estar en el área logística, voy a estar en el área personal. Nunca disminuyendo la categoría y nunca reduciendo la remuneración. Ahora, si es que lo que se hace es la asignación de tareas distintas, ya estos siempre deben ser compatibles con la categoría, ¿no? Un cambio en asignación de tareas distintas o en la forma de ejecución de las tareas no puede implicar la realización de actividades o funciones que son propias de un trabajador de una categoría distinta, ¿no? A ver, hay categorías de trabajadores en la categoría de las funciones, ¿no? Pero incluso aún conservando el nombre en la categoría, en la boleta de pago, en la planilla, no sé, pues en el photocheck, pero cuando las funciones son diferentes y son disminuidas respecto de la categoría a la cual debe pertenecer, se generan actos de hostilidad. Eso no se puede hacer, ¿ya? ¿Y hasta dónde puede llegar este cambio? O sea, ¿cuál sería el límite del cambio, ¿no? ¿Cuándo este cambio legal del cual está facultado el empleador para poder hacer o para poder decidir se convierte en un abuso del derecho, ¿no? Y el límite que tiene el empleador tiene filtros, ¿no? Vamos a llamarle filtros que tiene que superar necesariamente, ¿no? O límites. Y el primer límite podríamos denominarlo un límite de no modificar lo que es esencial en el contrato de trabajo. Y como se indicó, lo esencial en el contrato de trabajo son dos aspectos, son dos temas importantes. Uno, que es la remuneración, y dos, que es el hecho de la categoría. ¿Ya? El ius variandi, es decir, el poder de dirección del empleador, tiene facultades de modificación, incluso unilateral, pero que no puede afectar lo sustancial del contrato. Y lo sustancial del contrato es la remuneración. Ahora, está prohibido reducir la remuneración de manera unilateral, claro. Y también está prohibida la reducción de la categoría porque no se puede asignar funciones diferentes al trabajador sin el consentimiento de este, ¿no? Pero a pesar de que exista consentimiento de este trabajador, lo que exige la norma es que haya una justificación o una causa objetiva que pueda sustentarlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, hemos tocado el filtro de no tocar el tema de lo esencial, también el filtro de la razonabilidad, ¿ya? Es decir, pasa un test de proporcionalidad, este tipo de cambios, esta decisión unilateral del empleador. Y en lo que se conviene es que todo cambio que pueda hacer el trabajador, el empleador respecto de las actividades del trabajador debe de responder a una actividad empresarial o una lógica empresarial, vamos a llamar así, ¿no? Si el cambio que ordena o dispone el empleador se convierte o parece, ¿no?, un castigo al trabajador, se convierte en inválido. Es un cambio arbitrario. Un cambio arbitrario, unilateral, pero también a la vez inválido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a cambiar de horario a un trabajador que realiza sus actividades de 8 de la mañana y lo voy a cambiar para que sus actividades las realice a partir de las 11 de la noche o 10 de la noche, ¿no? Y lo único que digo es que la empresa sí lo ha decidido, ¿no? Entonces, este tipo de cambio arbitrario, sin ninguna justificación,
se convierte pues en irrazonable respecto a la decisión del empleador. Ahora, también lo que tengo que evaluar no solamente es la necesidad de la empresa, ¿no? Sino también que este cambio no afecte al trabajador en su aspecto, pues, en su dignidad, en su vida familiar, en los derechos ya ganados, ¿no? Y también en su patrimonio. El trabajador no puede, dentro de su condición de trabajador, ser pasible, pues, de cambios que perjudiquen su patrimonio y también su moral, su dignidad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de existir la decisión del empleador de trasladar eh, al trabajador a una ciudad distinta, a un distrito diferente, ¿no? Para que cumpla sus actividades, y con ello generar gastos de traslado al trabajador y también gastos no solamente en tema de movilidad, sino también de vivienda, por ejemplo, y el empleador no ha compensado este perjuicio, le genera un problema al trabajador de patrimonio, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se está vulnerando son los límites que tiene el empleador respecto de sus decisiones. Ahora, también está prohibido en el caso que los cambios que se realice afecten la dignidad del trabajador, ¿no? Por ejemplo, enviar, no sé, pues a un contador a que realice, pues, archivo de documentos o, ¿no? Como medio de presión, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se hace es la empresa incurrir en acto de hostilidad. Sigue siendo contador, ¿no? En la planilla figura como contador, en la boleta también, ¿no? Pero las funciones han variado. Entonces, lo que se entiende aquí es que, si bien existe la formalidad del título del cargo, en las funciones hay una disminución. Por lo tanto, hay una disminución de categoría injustificada. Entonces, no se puede modificar ni la categoría ni la remuneración. La siguiente, por favor. Un momento. Prevención de actos de hostilidad. Anterior, por favor. Acá estamos en tipología de sus cambios y riesgos, ¿no? Ya, bien. Ah, en este bloque lo que vamos a ver en tipología de cambios y riesgos, vamos a ver los cambios y funciones, ¿no? Cómo es que estos cambios se convierten posteriormente en denuncias o reclamos o en demandas, ¿ya? Y también el tema de las modificaciones de jornadas y horarios, y cuáles son los límites legales y el impacto en la vida personal del trabajador que tiene este tipo de modificaciones de jornadas y horarios, y cuál es el procedimiento a seguir para poder realizar este tipo de cambios, ¿ya? A ver, los cambios y funciones, o los cambios de funciones, vamos a definirlo, ¿no? Como aquellos cambios, aquella movilidad funcional, vamos a llamarlo así, cuya facultad del empleador es asignar tareas distintas a las antes pactadas, es decir, las que figuran en el contrato de trabajo. Yo he contratado a una persona para que realice diferentes actividades, pero eso no limita al trabajador, al empleador a modificarlas, ¿no? Y el límite que tiene el empleador respecto de estas actividades es la rebaja de la dignidad o la desnaturalización de las actividades para las cuales fue contratado, ¿no? Un empleador puede realizar
un cambio de repente horizontal, ¿no? Siempre en la misma categoría, pero en puestos distintos, ¿no? Y esto es, hasta cierto punto, la actividad o los cambios o el cambio menos riesgoso que puede tener la empresa respecto de la reorganización o organización o gestión de los trabajadores respecto de sus actividades. El tema de la movilidad de los ascensos, ¿no? Donde yo asigno a un trabajador a realizar actividades de mayor jerarquía, trae como consecuencia necesaria que ese ascenso o ese cambio de jerarquía tenga o trae como consecuencia arrastre la generación de un pago diferencial. Es decir, que el trabajador, a pesar de que yo no lo considere para asumir la categoría a la cual lo estoy designando, si yo lo haciendo, ya voy a tener que pagar un diferencial necesariamente. Ahora, aquí no se trata de una forma de suplencia hasta que pueda yo conseguir uno ideal para el puesto, ¿no? Sino que en estos casos los contratos de suplencia no justifican la ocupación de un puesto mientras espero al indicado, ¿no? Sino los contratos de suplencia justifican únicamente cuando se va a suplir o a reemplazar a aquella persona que tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, el hecho que yo asigne a un trabajador o lo mueva a un trabajador de una categoría menor a una mayor, la consecuencia es que lo mantenga en la siguiente categoría siempre que esta categoría no sea de confianza, ¿no? Porque si es un trabajador de confianza, la nueva categoría que le asigno o de dirección, el empleador puede decidir retirarle la confianza y retornar al trabajador a la anterior categoría. Pero siempre este tipo de cambio de trabajadores dentro de la estructura o movilidad ascendente, vamos a llamar así, genera riesgos, ¿no? Entonces, el riesgo de que el trabajador, una vez que ya gane la categoría que no es de confianza ni de dirección, permanezca en ella y como consecuencia el salario o la remuneración. Ahora, el tema de la movilidad y la realización del trabajador respecto de actividades descendentes en el cambio de funciones, eso está prohibido, ¿no? Asignar funciones de menor jerarquía no se puede, ¿no? Podríamos decir que incluso existiendo un pacto, tampoco se puede porque vamos a ver más adelante que ni en los casos de remuneración ni categoría, a pesar de que exista un documento y haya un acuerdo, ya necesariamente se va a tener que justificar, sino que lo que se pide aquí es que exista una justificación real del cambio, ¿no? ¿Por qué? O sea, a pesar de que el trabajador diga, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que me reduzcan la remuneración, yo estoy de acuerdo en que, mire, y vamos a ponerlo por escrito, ¿no? Agarra, firma, trabajador y empleador y dice, vamos a reducir la categoría, pero si no existe una justificación que soporte esa reducción, entonces ese acuerdo no tiene validez. No, pero ¿cómo es eso, no? Pero si el trabajador ha aceptado, sí, pero ya ha habido pronunciamientos, incluso del Tribunal Constitucional, en un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? A propósito de la revisión eh, de una, de una norma que era el paso o el traspaso a una nueva ley de magisterio. Lo que se indicó es, o lo que se desarrolló ahí es la potestad del empleador, en este caso del Estado, y también abarcó parte del sector público, para conocer cuáles son los límites en los cuales se puede reducir la remuneración, y se fijó que no es justificante o no solo se exige de que existe un acuerdo y que existe un documento donde se haya plasmado el acuerdo, sino que, por último, se tiene que
demostrar que existe una justificación respecto de la reducción a la categoría. Ahora, siempre tocar esta forma de reducción trae consecuencias, ¿no? Y puede ser incluso puesto en cuestión por parte del trabajador alegando un acto de hostilidad, ¿no? Porque el trabajador puede decir, sí, efectivamente yo firmé, sí, efectivamente yo estuve de acuerdo en realizar funciones menores a mi categoría, pero ahora yo considero que esos son actos de hostilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe o no se justifica en una razón objetiva. Y la razón por la que yo he suscrito era para no perder el trabajo, ¿no? Entonces, el juez lo que hará es darle la razón al empleador, al trabajador, si es que verifica que efectivamente, a pesar de que existan estos dos requisitos anteriores, no se justifique con una razón objetiva, ¿no? Algo demostrable. Ahora, el tema de la desnaturalización del cambio de funciones, ¿ya? Claro, lo que les indiqué era de que efectivamente, ¿no? Hay un título del puesto, pero este puesto no entra en concordancia o no corresponde a las tareas que yo asigno al trabajador. El gerente de mantenimiento del sótano, ¿no? Y es un personal que realiza actividades de limpieza. Hay un problema, ¿no? O el contador, pero este contador realiza actividades de repente de archivo de documentos únicamente, ¿no? Entonces, esta desnaturalización entre lo que dice el título y lo que se ejerce realmente en funciones, lo que trae es una forma riesgosa, en todo caso inválida, de poder hacer modificaciones. Ahora, dentro de esta tipología de cambios y sus riesgos, vamos a tocar también el tema de, bueno, con esto vamos a terminar la primera parte, ¿no? De la modificación de jornadas y horarios, ¿no? Y también cuáles son los límites legales y el impacto en la vida personal del trabajador. Ya, debido siempre a que el tiempo que se realiza la prestación o el tiempo de cada persona, pues es el activo más sensible, pues que tiene alguien dentro de su vida, ¿no? Y las modificaciones que puede hacer el empleador tiene unos límites restringidos. Y, y estos límites, por ejemplo, se plasman en que el empleador sí, efectivamente, está facultado en establecer o modificar horarios de trabajo, por ejemplo, y turnos. Pero el primer límite que podemos encontrar de repente es el límite legal, ¿no? Porque el hecho de que el empleador tenga la libertad o la facultad de hacer modificaciones en turnos, en jornadas, la ley le exige que este tiempo en el cual el trabajador presta servicios no puedan superar las 48 horas semanales, ¿no? Y si el cambio de turnos, por ejemplo, que se presta en el día, pasan a ser en la noche, lo que exige la norma es que se pague una sobretasa del 35% de la remuneración mínima vital, ¿no? Y que también este tipo de cambios, la ley exige de que no se hagan con la finalidad de perjudicar al trabajador, ¿no? Sino que respondan a una necesidad operativa de la empresa y que también sean razonables. Ahora, también en los casos de jornadas de menores a 8 horas o 48 horas, lo que indica la norma es que el empleador puede extenderlas unilateralmente, es decir, yo he contratado con el trabajador en la realización de actividades de lunes a viernes de 6 horas diarias, ¿no? No estamos hablando de
regímenes laborales especiales del sector salud, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sino en un régimen privado regular. Ya, yo pacté con el trabajador de que la prestación de sus servicios sean 6 horas diarias de lunes a viernes, pero ahora las necesidades de la empresa han cambiado. Ahora lo que necesito son 8, y no solamente de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, ya abarcando las 48 horas a la semana. Entonces, si existe una justificación que pueda yo probar, ya, y yo lo que puedo hacer es decidir de manera unilateral como empleador hacer los cambios y extender esa jornada y horarios también. Pero lo que tengo que hacer necesariamente es incrementar la remuneración en función al tiempo adicional. ¿Ya? Entonces, también lo que se tiene como límite en la modificación de horarios y jornadas es el hecho de cómo va a impactar estos cambios en la vida personal de los trabajadores, ¿no? En nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema hay varios pronunciamientos que indican que estos cambios no deben implicar el perjuicio que pueda tener el trabajador respecto del cuidado de sus familiares directos cuando estos familiares se encuentran, por ejemplo, en situación de dependencia, los padres o los hijos, ¿no? Y esto tiene un soporte en el convenio de la OIT 156, ¿no? Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y también en el número, a ver, yo creo que es la 28542, ¿no? Donde, es la denominada ley de fortalecimiento de la familia, ¿no? Donde se establece que el Estado es el que promueve las políticas que favorezcan la armonía entre el trabajo y la vida familiar. Entonces, yo como trabajador puedo oponerme, o en todo caso, el empleador debe tomar una decisión siempre que no afecte este derecho del trabajador en el impacto de la vida personal, especialmente en el aspecto familiar y del cuidado de familiares directos en situación de dependencia, ¿no? Ahora, hay un procedimiento que se tiene que seguir también para poder hacer la modificación de jornadas y horarios, ¿no? O sea, todo esto, lo que estoy diciendo, puede ser viable y no incurrir en acto de hostilidad siempre que se siga un procedimiento establecido. Pero ya lo que le estoy contando también son límites, es decir, yo no me puedo meter en todas las modificaciones que tengo dentro de la relación con mis trabajadores, sino puedo tocar algunos aspectos incluso de forma unilateral, sin consulta, pero respetando ciertos procedimientos y no afectando ciertos derechos. Y hay temas en los cuales no puedo incluso trascender o involucrarme, porque así acepte el trabajador, ese acuerdo es inválido si es que no tiene un soporte que lo justifique, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema de las jornadas y horarios de trabajo y los límites que pueden tener, está el hecho de que cuando yo quiero realizar o gestionar o ordenar o disponer un cambio de horario mayor, incluso a 1 hora de trabajo, lo tengo que hacer notificando previamente al trabajador con 8 días de anticipación, es lo que me indica la norma, ¿no? Eso está en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Supremo 007-2002-TR, ¿no? Y en el caso que yo no haga esta comunicación, no indique previamente al trabajador que se va a hacer cambios o incrementos de 1 hora, incluso de 1 hora a más, entonces yo estaría incurriendo en un acto de hostilidad respecto del, del trabajador. Ya. Bien, nos quedamos en este punto. Tenemos un receso de 10 minutos
Y retornamos. Ana, por favor. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos un receso de 10 minutos y retornamos con lo siguiente en este webinar. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, todas las preguntas que tengan hasta el momento. Asimismo, al final, si es que desean, también se les puede dar la palabra para que puedan expresar las preguntas que tengan.